ustedes las últimas, o más bien las primeras semanas del año. Entonces, por eso les quiero desear a todos un feliz año nuevo. ¿Cómo les fue con los tamales? Sí, comimos bastantes tamales y rompope, y ahora todos estamos haciendo dieta, o por lo menos esa es la intención. Me llamo Lisandro y junto con mi esposa Michelle y nuestros 2 hijos tenemos cerca de año y medio de estar acá con ustedes en Interludio, y de verdad que ha sido un gozo compartir y poder conocer a algunos de ustedes. Estamos hablando y vamos a seguir durante el año con el tema de caminar juntos, porque Dios está poniendo en el corazón sueños bastante grandes en el corazón del liderazgo acá de Interludio. Pero es algo que necesitamos reconocer que no podemos hacerlo solos. Necesitamos el esfuerzo, el acompañamiento de cada uno de ustedes. Y en particular el tema de esta mañana tiene que ver con cómo hacemos para caminar juntos en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Porque yo creo que todos los que estamos acá nos vamos a identificar un poquito con algunas de las cosas que tengo por acá para compartir con ustedes. Déjenme ver si el control remoto me está funcionando, perdón. Sí, ¿cómo era la cosa? Se enciende. Gracias, ahora sí. Muchas gracias. Entonces les decía que vamos a estar tratando de manejar este tema de sufrimiento, de cómo hacer para trabajar juntos o caminar juntos en medio de todas las situaciones que tenemos a lo largo de la vida, que son muy reales para nosotros. No importa si el sufrimiento suyo es de nivel muy alto comparado al de otra persona, cada uno de nosotros vive el sufrimiento y siente dolor, sin importar si es un nivel alto o bajo con respecto a lo que alguien más está sufriendo. Vamos a querer compartir o responder algunas preguntas a lo largo de esta charla. Aunque les soy honesto, no vamos a poner mucha atención o mucho cuidado en responder cada una de ellas, pero quiero presentar las preguntas para poder reflexionar un poco. La primera de ellas es: ¿se pueden llevar las heridas en soledad? Y uno diría, de poder se puede, pero ¿cómo cuesta? ¿Será que hay consecuencias en llevar esas heridas solos? No soy el primero, tenemos noticiarios, usted lee los periódicos, que cuando no se maneja muy bien o no se maneja bien el sufrimiento, la herida, una tristeza fuerte nos controla, que se desarrolla en una depresión muy fuerte y muchas personas optan por quitarse la vida. Entonces hay consecuencias fuertes de llevar las heridas y el sufrimiento que la vida nos trae solos. Entonces eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Hay evidencia de que caminar juntos, de que vivirlo en comunidad, ese sufrimiento, sea lo contrario? Hayan resultados diferentes que hacerlo solo. Y finalmente, ¿qué tiene que hacer Interludio? Nosotros, cada uno de los que estamos acá, que hemos estado participando de las actividades por los últimos meses, hemos decidido de no solamente venir, pero de participar, de involucrarnos. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como comunidad para ser una iglesia que sana y una iglesia que reconcilia en medio del sufrimiento? Estas por lo menos fueron las preguntas que motivaron el tema para esta mañana. Pero como les digo, a lo mejor no me voy a dedicar a responder cada una de ellas, y de hecho no debo, porque lo que cada uno de nosotros está viviendo es muy personal. Su dolor yo no lo siento, su sufrimiento yo no lo comprendo, pero usted tampoco comprende el mío, pero es real, es sincero, pero hay uno que sí lo entiende muy bien. Y con esto quiero tener cuidado porque no quiero panderetear mucho las cosas, no me quiero ir de la línea religiosa, pero quiero ser muy real y transparente. Pero necesitamos ir al modelo principal, alguien que sufrió, alguien que se puede identificar con nosotros, como lo es Jesús. Quiero desarrollar esta charla en 2 sesiones, en 2 partes. Me voy a meter un poquito a las aguas turbulentas de la teología del sufrimiento. Y soy honesto, las 2 horas que tenemos esta mañana, mentira, los 45 minutos, 1 hora que tengo para compartir, de pronto no va a ser suficiente tiempo para poder profundizar
sobre la teología del sufrimiento. Y la otra cosa con la que quiero ser sincero es que esta va a ser una óptica a este concepto, porque de pronto hay diferentes maneras de llegar a las mismas conclusiones. Ahora, no nos asustemos mucho por la palabrota que está ahí de domingo, teología, que por cierto le hace falta la tilde, porque teología significa el estudio de Dios. Y de pronto usted dice, ¿y cómo es eso de estudiar a Dios? Bueno, en cierta manera, cada uno de los que hemos decidido seguir a Jesús somos teólogos, porque de hecho la meta principal de todo aquel seguidor de Jesús es conocer a Dios a través de la persona de Jesús. Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, o por lo menos otra vez desde la óptica, que yo quiero que nos acerquemos esta mañana, qué es lo que Jesús dice e experimentó con respecto al sufrimiento. La palabra sufrimiento no tengo que explicarla mucho porque es una realidad de nuestra vida en este momento. Todos los que estamos acá estamos o experimentaremos sufrimiento en algún momento. No es bonito, no es fácil. Usted posiblemente ha visto esta imagen. Usted llega al doctor, le duele un dedo, o puede ser más complejo el dolor, y el doctor le pregunta, ¿qué tanto le duele? ¿Cuál de estas caritas representa mejor el dolor que usted siente ahorita? Y no quiero ser cínico tampoco, pero hoy día, hoy es 27 de enero, ¿cómo está su corazón? Si tuviera que identificarse con una de estas caritas, ¿cuál representa mejor el dolor por el que usted está atravesando? Y le quiero decir que lo siento mucho, porque sé lo que es sentir desesperación, sentirse inútil en medio de una situación que nos gana, que nos controla, que más allá de tal vez un dolor físico, es un dolor tan profundo que no te permite desarrollarte, pensar y actuar como se debe. De verdad que lo siento mucho. Pero vamos a ir a la Biblia y tratar de descubrir qué es lo que la Biblia dice con respecto a este tema. Pero antes me gustaría que me acompañen en oración. ¿Está bien? Señor Jesús, todos los que estamos acá venimos con un corazón sincero para aprender. Todos los que estamos acá vamos a lo largo de la vida, de esta aventura a la cual tú nos has invitado. Padre, con gozos y con tristezas, con altibajos, con situaciones que la vida nos presenta que de pronto no podemos controlar. Todos los que estamos acá tomamos decisiones todos los días. Algunas decisiones fáciles, sencillas, pero otras que requieren cierto grado de fe o de riesgo. Y sin querer queriendo, como dicen por ahí, al final esas decisiones llegan a convertirse en algo difícil de llevar. Y Padre, es con este corazón que nos queremos acercar esta mañana para descubrir qué es lo que tú nos quieres decir, para ir al ejemplo y el modelo Jesús con respecto al sufrimiento. Padre, yo quiero pedirte por cada una de las situaciones que todos los que estamos acá estamos atravesando. Te quiero pedir que por favor tomes el control. Te quiero pedir que nos dé la fortaleza que necesitamos para poder enfrentarlos. Y esta mañana, mientras expreso estas ideas, quiero pedirte sabiduría, claridad de palabra y sobre todo que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, trayendo esperanza, pero trayendo también ideas de cómo podemos seguir adelante en medio del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. A lo mejor nos hace falta un poquito identificarnos con algunas de las áreas de dolor que usualmente experimentamos. Posiblemente es ese sufrimiento por un dolor físico, ya sea personal o el de un miembro de la familia, un ser querido. Les presento a doña Iris. No le digan que yo les enseñé esta foto, porque dice que salió muy fea y le da vergüenza. Ella es mi mamá. Hace varios años viene con un dolor en la cadera, un desgaste en la cadera. Y 6 meses atrás finalmente le hicieron la cirugía, pero a finales del año pasado tenía un flujo ahí en la herida que tuvieron que llevarla a emergencias porque pudo haber sido un tipo de infección y una bacteria. Entonces tuvimos que pasar Navidad o el 24 y Año Nuevo con ella ahí en el hospital. Finalmente hubo un espacio en ortopedia, la tuvieron ahí una semana más o menos y el doctor le dijo, mira, parece que el tratamiento que te estamos haciendo está haciendo efecto. La cirugía, porque
lo que pasa es que la prótesis que le pusieron, posiblemente el cuerpo no la está recibiendo bien. Si abrimos y operamos, va a ser una cirugía muy difícil y la recuperación a tu edad pues va a ser complicada. Entonces esperemos para ver si el tratamiento te sigue haciendo efecto. La mandaron a la casa y ha estado en la casa las últimas 2 semanas. Hoy en la mañana me llamó mi papá, ya desesperado, ya no sabe qué hacer y me dice, ya la herida otra vez empezó a sangrar y se está inflamando. Entonces nos va a tocar lidiar con ese dolor. Yo no siento el dolor que siente mi mamá, ni siento tampoco la desesperación o cuán inútil mi papá se siente por no poder auxiliar a mi mamá. Pero es algo que tenemos que llevar juntos como familia. El otro es mi hijo, Judah. Hace un año estuvimos de vacaciones visitando a mis suegros en los Estados Unidos. Nos dio hambre y ok, vamos a almorzar. Entonces, hay que caminar como 1,5 kilómetros más o menos. Bueno, no importa, vamos, bajamos las gradas del apartamento y ahí está la bicicleta. Una de esas bananas y que tienen como una plataformita así en la parte de atrás. Entonces al papá, que es súper ingenioso y súper, ¿cómo se llama? Con buenas ideas, le dice, Judah, no caminemos, vámonos en bici. Entonces sí, yo me monto a Judah atrás. Judah nunca se había montado en la parte de atrás de una bici, súper contento, vamos en bici, le pasamos a la hermanita, adiós Gloria, no sé qué. Y sí, se siente como que voy en moto, dice Judah. A los 300 metros después de decir eso, yo siento un frenazo en la bicicleta. Y Judah pega un grito de aquellos fuertes. Y fue que la piernita izquierda se le incrustó, porque no le expliqué bien, porque el papá súper carga, no le explica bien que tiene que llevar los pies o las piernas elevadas, y se le incrustó la piernita de manera que atravesó el aro, y quedó prensado y se le quebró la tibia. El grito que ese niño pegó era enorme, la desesperación, yo ahí como Hulk tratando de romper los rayos de la bici para que pudiese sacar la pierna. Un par de señores que iban manejando por ahí se detuvieron, nos ayudaron, nos auxiliaron y tuvimos que llevarlo a emergencias y efectivamente la tibia se le quebró. Esta fue, y pueden notar la carita de Judah ahí, de dolor y desesperación cuando salimos del hospital con el yeso que le pusieron. Este enero, cuando estuvimos de regreso ahí, mientras caminábamos por la misma acera donde sucedió ese evento, celebrábamos que logramos atravesar el sufrimiento físico de mi hijo. Yo no sentí nada, pero al verlo ahí desesperado, al tener que actuar sobre una situación que me hacía sentir inútil, claro que puedo identificarme con este tipo de dolor. Hay otro dolor tal vez un poco más profundo, el dolor de perder a un ser querido. Ahora, puede ser que usted está atravesando eso en este momento, la muerte reciente de uno de sus amigos, de un familiar, y es un dolor muy profundo, y nuevamente lo siento mucho. Puede ser la ausencia de una persona que hace muchos años murió, ya no está con usted, pero el recuerdo sigue causando en usted un tipo de sufrimiento. Quise presentar esta foto porque ellos son Waverly y Oliver. Ellos fueron hijos de unos amigos nuestros ahí en los Estados Unidos. Ellos tuvieron una enfermedad, se llama un síndrome de San Felipe. Es esta enfermedad que va poco a poco deteriorando todos los órganos y los músculos de los cuerpitos de ellos. Se dieron cuenta a la edad más o menos de 4 años cuando Waverly empezó a perder el oído. Entonces le pusieron un aparatito, pensaron que era algo que tenía que ver, hasta que los exámenes dieron resultado de que ella tenía el síndrome San Felipe. Inmediatamente le hacen las pruebas a Oliver y efectivamente él también tuvo ese mismo síndrome. Hace un mes aproximadamente mi esposa asistió al funeral de Oliver, que murió a los 12 años. Y hace 2 años atrás aproximadamente ya Waverly había muerto también. Dolor profundo, dolor fuerte. Y mientras yo le escribía a nuestra amiga que si me autorizaba y si estaba bien con ella, que yo los mencionara y presentara esta foto, ella me dice, gracias por compartir la importancia del sufrimiento, porque es una realidad que todos nosotros experimentamos. 2 ejemplos bastante claros, bastante fuertes, pero ¿qué tal de la parte económica? ¿Qué tal de ese momento en que usted pierde el empleo y hay cuentas que pagar? ¿O qué tal del negocio que no se desarrolló como usted lo esperaba? ¿Qué tal la emergencia? Tuviste que utilizar los ahorros para. Todos nosotros en el área de finanzas,
también experimentamos sufrimiento. Muchas veces por cabezaduras. Sabíamos que no debíamos pasar la tarjeta. Sabía que no le tenía que hacer caso a ese impulso y a Dios provee y nos mandamos. Hicimos la compra y ojalá hubiesen sido unas medias, pero no, fue un carro o fue algo un poco más caro. Y al final cuando ya recibiste el salario te diste cuenta, y sí, no, fue puro impulso. Entonces tomamos decisiones que también nos llevan a un punto de sufrimiento y escasez económica. Nos podemos identificar con eso también. ¿Qué tal la ruptura de una relación interpersonal? Un divorcio, terminar con tu pareja, una amistad que se vio un poco ahí enredada en algunas cosas y se terminaron separando, una amistad de muchos años, de muchos recuerdos. Entonces experimentamos sufrimiento también a través de rupturas con personas con quienes amamos y compartimos muchas memorias. ¿Y qué me dicen de las expectativas no cumplidas? Yo sé que no va a llover el día de la boda. No llueve, pero se casó en septiembre. Se vino el baldazo a mediodía y sí, entonces una expectativa grande y teníamos esa ilusión de que todo iba a salir bonito en la boda, pero nos llovió. Y ahora hay que correr cambiando las sillas y todo esto. ¿Qué tal de esa expectativa de me van a dar a mí el ascenso en el trabajo? Fijo soy yo tengo el mejor perfil. Y usted empieza y ya le compartió a su esposa, a su familia, sí, claro que vamos a comprar los nuevos sillones porque con el aumento todo me va a ir bien. Y le dieron el puesto a la persona que usted piensa que es la menos indicada. ¡Bum! Sufrimos de esa manera también. Expectativas que todos acá tenemos a lo largo de la vida y que muchas veces nos vemos en una posición de sufrimiento porque no se dan los resultados que queremos. ¿Y qué tal el rechazo o la traición? Por apariencia física, por color, por tal vez la habilidad o los estudios necesarios para aplicarse en el trabajo. Te dicen, usted tiene el perfil, no nos llame, nosotros lo llamamos. ¿Te ha pasado? Y nunca nos llaman. ¿O qué tal esa confianza que por años se ha construido y de un pronto a otro se le da una puñalada en la espalda? En el colegio nos pasaba, ¿verdad? O en la escuela tal vez. Dígale a aquella chiquilla que yo le mando saludos. ¿Recuerdan? Entonces usted iba y yo iba a decirle que le manda saludos, pero de paso le decía, qué bonito se te ve esa blusa. Entonces mientras le estoy mandando saludos del otro, le robo el mandado. Me di cuenta que mi amigo salió con la que a mí me gustaba. ¡Bum! Una traición y sufrimos o pasamos sufrimiento también. Ahora sí, nos identificamos. Vamos bien, todos nosotros hemos pasado por una de estas cosas a lo largo de nuestra vida. Entonces, aunque no había mucho que explicar sobre el sufrimiento, ya tenemos ejemplos claros de nuestras realidades. Ahora, ¿qué ha dicho el cristianismo sobre este tema? ¿Qué ha dicho, no quisiera decir la religión evangélica, pero todos nosotros participamos de una u otra manera en un grupo religioso de fe? Pero me sorprende escuchar, y otro, no lo quiero decir de una manera sarcástica, ni mucho menos, pero son respuestas que hemos recibido. Por ejemplo, hay un libro que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un buen libro, pero solamente el título le echa la culpa a Dios. O sea, lo que te está pasando es culpa de Dios. Entonces te voy a escribir un libro para explicarte qué fue lo que Dios estaba pensando para que vos tengas paz en lo que está sucediendo. Otra vez, no quiero criticar el libro, es muy bueno, pero quiero mencionar, es algo que el cristianismo ha hecho en pro de cómo explicar el sufrimiento. ¿Qué me dicen de haga un pacto económico para que las cosas salgan bien? Otra vez, no quiero, pero podría entrar en la crítica de esta teología, pero es algo que el cristianismo ha dicho y a lo mejor algunos de nosotros hemos practicado, lo hemos hecho. Hicimos el pacto de X cantidad de dinero, la expectativa subió y pasaron los meses y no se cumplió. ¿Qué pasó? No, es que te hacía falta fe, solamente le diste el dinero. Entonces, tras de que la estamos viendo fea, también nos hacen sentir culpables de que no tenemos fe para que lo que yo esperaba se hiciera. Otra vez, estas son respuestas que a lo largo de la historia el cristianismo ha dado. ¿Qué tal de voy a estar orando? Usted abre el corazón, se desgarra, comparte lo que está sucediendo, llora y te dicen, voy a estar orando. En otras palabras, no me contés más, tengo que ir a hacer otra cosa, pero ahí te tendré en mente. Pero lo hemos hecho o nos lo han hecho. ¿Y qué tal Confiese su pecado y arrepiéntase, porque estás pasando eso porque hay un pecado oculto.
Hasta bíblico es esta respuesta. ¿Recuerdan a Job? Sí, un chavalo íntegro, alguien quien caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y Satanás llegó donde el Padre, este está todo bien y te ama porque usted lo tiene ahí bien cuidado. Y conocemos la historia. Al final, los últimos capítulos del libro de Job, llegan 3 amigos. Y oiga, amigos como estos, ¿para qué enemigos? Porque le empiezan a decir, Job, ya, saca a la luz, ¿cuál es tu pecado? ¿Qué es lo que tenés ahí escondido para que el Señor te perdone? Y hay varias respuestas súper interesantes y al final, de hecho, hay una confrontación de parte de Dios. Pero bueno, no estamos hablando de Job hoy necesariamente, pero nos han dicho que estamos padeciendo sufrimiento porque tenemos un pecado escondido y por eso Dios nos está castigando. Tengo que decir algo. Podemos encontrarnos y vamos a encontrarnos pasajes en la Biblia que hablan sobre la disciplina de Dios. ¿Recuerdan? Dios disciplina a sus hijos. Ahora, entre castigo y disciplina hay una diferencia bastante amplia. Cuando yo veo a Judah y Chloe jugar juntos y que se están llevando bien y se están riendo, no me da por pegarles una nalgada. No me alzo en cólera. No, Ahora, la Biblia dice, si nosotros siendo personas malas sabemos dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Dios disciplina, pero la disciplina es diferente del castigo porque la disciplina te moldea, te da la herramienta para que la próxima vez hagas las cosas diferentes. El castigo es un arranque que tenemos muchas veces porque la expectativa que yo tenía de mi hijo no se cumplió. Pero hablemos un poquito de Jesús, porque tenemos que estar de acuerdo, pienso, en que Jesucristo sufrió. Sí, y no les voy a pedir que levanten la mano porque igual no los voy a ver por el reflector que está acá. Pero creo que todos estamos de acuerdo, sí, Jesús padeció sufrimiento. Ahora, el sufrimiento con el que usualmente pensamos o nos familiarizamos con Jesús es el sufrimiento de la cruz, que voy a hablar de ese dentro de un ratito y vamos a ver varios pasajes que hablan sobre eso. Pero ¿habrá sufrido Jesús solamente esa noche? ¿O fue a lo largo de su vida que Jesús padeció también? Me recuerdo cuando José y María, antes de que Jesucristo naciera, tuvieron que caminar desde Nazaret hasta Belén para que Jesús naciera. Me acuerdo también cuando Jesús tuvo que huir porque el rey Herodes los mandó a matar y tuvieron que huir a Egipto. Me acuerdo del Salmo 69, que no tenemos tiempo para leerlo ahorita, lo que es reconocido como un salmo mesiánico, donde habla del rechazo que Jesús, posiblemente en su etapa de adolescencia, sufrió con sus hermanos, que posiblemente lo señalaban y lo criticaban, porque usted se puede imaginar la escena. Chiquillos, bajen, ya hay que cenar. Y Jesús bajó, ¿sí? Estaba Jesús, y los otros hermanillos, más sapo, ¿sí? Chiquillos, te ocupo que alguien saque la basura. ¿Quién se ofrece? Mami, yo. Ahora, estoy bateando, aquí estoy especulando, no estoy diciendo que esas fueron las razones por las que Jesús sufrió, pero el texto sí nos dice que sus hermanos lo rechazaron. No solamente sus hermanos, dice que los borrachos, posiblemente del pueblo de Nazaret, escribían canciones mofándose de Jesús. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Salmo nos explica es que desde muy temprano en su vida Jesús tenía un corazón hacia su pueblo y en forma de arrepentimiento al pueblo se rasgaba sus vestiduras, se ponía ceniza sobre su cuerpo y andaba gritando como loco en el barrio, Dios, perdónanos. Yo me puedo imaginar a un Jesús que hacía eso y eso lo veían a él como un loco. Entonces los borrachos o la gente del pueblo escribía canciones mofándose de él. Entonces yo me puedo identificar con un Jesús que no solamente la noche en que Él entregó su vida por nosotros sufrió. El libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de identificarse con nosotros, porque aunque era Dios, Él decidió ser humano 100% y sufrió como usted y como yo sufrimos. Pero volvamos a la teología del sufrimiento. Hemos visto que algunas respuestas que el cristianismo ha dado al sufrimiento son porque hay pecado, porque te falta fe,
o porque sos un desobediente, que tiene que ver con esto de pecar. Pero a mí me hace pensar esto: si el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, entonces ¿por qué Segunda de Corintios, hablando de Jesús, dice que pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado? Si entonces tenemos sufrimientos y pasamos cosas difíciles en la vida porque pecamos, ¿por qué si Jesús no pecó, todavía sufrió? Entonces eso ya me empieza a mover un poco la mesa. Ahora, posiblemente usted esté de acuerdo conmigo con que no, el pecado no nos trae sufrimiento necesariamente. Todos los que estamos acá luchamos con el pecado, y la única respuesta al pecado es Jesús, quien ya haciendo su obra en la cruz pagó por nuestro pecado. Ahora, eso no significa tranquilo, váyase a la casa, haga lo que le dé la gana. No, ahora nos corresponde vivir de acuerdo a nuestra respuesta a lo que Jesús hizo. Pero no es por el pecado solamente que nosotros sufrimos. Si el sufrimiento viene como consecuencia de la desobediencia, entonces ¿por qué Filipenses dice sobre Jesús que al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta dónde? Hasta la muerte, y crucificado? La crucifixión, además de ser dolorosa, era vergonzosa. Ningún romano moría crucificado. Era vergüenza para una nación de Israel, porque la ley decía: maldito todo aquel que muera colgado de un madero. Y posiblemente, dice la historia, hasta desnudo estuvo Jesús crucificado. Entonces no solamente era doloroso, pero era súper vergonzoso. Y Jesús decidió vivir en obediencia hasta ese punto, hasta ese tipo de muerte. Entonces otra vez, si el sufrimiento es consecuencia de la desobediencia, entonces ¿por qué? Ahora, quiero aclarar algo. Si somos desobedientes, vamos a pagar las consecuencias. Fijo. Lisandro, a las 8:30 lo quiero ver aquí. Y Lisandro llegó a las 10. Al siguiente día, buena la fajeada. ¿Sí? Entonces, desobedecer causa consecuencias, igual a lo largo de nuestra vida como adultos. Pero no necesariamente estamos sufriendo porque somos desobedientes. Volviendo al ejemplo de Cristo Jesús. Si el sufrimiento viene como consecuencia de la falta de fe, ese es el que más se usa, es que usted no tiene fe. Porque la Biblia dice que si su fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, nadie aquí ha visto posiblemente unas, pero usted se la imagina que es súper chiquitita, podría decir a este monte que se traslade al mar, y usted dice: hijo de mi alma, si no tengo fe. Entonces, otra vez nos hacen sentir culpables, pero vea lo que dice la Biblia: la única manera de agradar a Dios es mediante fe. Hebreos 11:6, en realidad sin fe, no dice es poco probable, dice es imposible agradar a Dios. Sin fe no se agrada a Dios. No importa si usted es fiel a Inter los domingos, no importa si usted es fiel a leer la Biblia todos los días, si no vivimos en fe, nos quedamos cortos. Agradarle a Dios. Ahora vea lo que dice Mateo 3:17 con respecto a Jesús, y los quiero posicionar en la línea cronológica de la vida de Jesús. Este es el primer evento en el ministerio público de Jesús. O sea, no había discipulado a nadie, no había hecho milagros, no había predicado. Fue en su bautismo. Cuando sale del agua hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado y estoy ¿qué? Complacido con él. Sin haber hecho nada. Si yo hubiese leído esto al final, antes de que Jesús muera o después de la muerte, yo sí, claro, tienes razón. Pero no tenemos evidencia de qué hizo Jesús para complacer a Dios a este punto que hubiese una voz del cielo que le está frente posiblemente a Juan el Bautista, quien pudo haber escuchado la voz, o tal vez no, solamente para Jesús, le está otorgando esta seguridad: yo estoy orgulloso de ti. Y es en Hebreos donde nos damos cuenta que la única razón o manera de agradar a Dios a ese punto es a través de la fe. Entonces volvemos a preguntar, si es por falta de fe, y Jesús tuvo fe, porque es evidente que la tuvo, ¿por qué sufrió? Entonces no. Seguramente el sufrimiento que nosotros estamos pasando no tiene que ver porque hay pecado,
o porque hay desobediencia o porque te falte fe. Posiblemente hay otra razón por la cual Dios está permitiendo que estemos sufriendo. ¿Sufrió Jesús solo durante su pasión y muerte? Vea lo que dice Isaías. Despreciado y rechazado, hablando de Jesús, Isaías escrito 700 años aproximadamente antes de que Jesús naciera. Hablando de Jesús dice que fue rechazado por los hombres, varón de dolores. Y Dolores no era la mamá de Jesús. Y la última parte, hecho para el sufrimiento. Me encanta cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. Este aparato fue hecho para que yo esté pasando, o sea, es específico para esto. Los zapatos que usted anda puestos son para, y la talla que tiene, son hechos para eso. Jesús fue hecho para sufrir. Toda su vida Jesús padeció. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos un lugar a donde ir, donde nos entiendan y donde nos comprendan. Hebreos 5, del 7 al 10 dice: en los días de su vida mortal, esto me abre las puertas a que no solamente fue esa noche, cuando Jesús fue entregado, traicionado y abandonado, que Jesús padeció sufrimiento. No, a lo largo de sus días de vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y me gusta esa parte. Y fue escuchado. Fue escuchado. Y vamos a ver cuál fue la respuesta, porque una cosa es que te escuchen y otra cosa es cómo responden a lo que estás pidiendo. Por su reverente sumisión, aunque era hijo, Jesús, el unigénito Hijo del Padre, quien tal vez nos han ilustrado, usted se ha llevado a pensar, si Él es el Hijo de Dios, y si Dios es el dueño del oro y la plata, y si es un buen papá, a Jesús le fue pura vida a lo largo de su vida. No. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento, ¿qué? Aprendió a obedecer. Y esa es la postura con la que yo quiero animarles a pensar con respecto a su sufrimiento. No le quiero bajar el nivel para nada. Pero ¿será que el sufrimiento que usted está experimentando en estos días tenga que ver con la formación de su carácter y de sus prioridades para obedecer a Dios? Recuerdan que decía ahí en Hebreos que fue escuchado. La noche en que Jesucristo fue entregado, Jesús se apartó para orar esta oración: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Yo no quiero morir, pero dice, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, y me atrevo a decir esto con mucho cuidado, Jesús dice, mi tata, plan B, Judas, ángeles, mande plan B, porfa. Yo no quiero tomarme este trago. Ya les dije, la muerte de Jesús en la cruz no solamente fue dolorosa y fue vergonzosa, pero me parece que fue uno de los pocos momentos en que Jesús estuvo absolutamente solo. Al punto que Él, estando crucificado, Él expresa esta oración: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la palabra abandonado en su idioma original tiene que ver con ¿por qué me has dado la espalda? Porque cuando a mis hijos les está pasando algo y están en dolor, lo que menos les doy yo es la espalda. Yo quiero estar ahí. Me acuerdo cuando Judah, pequeñito, le daba asma y empezaba a toser. Y entonces lo posicionábamos de manera que quedara como sentadito para que pudiera respirar mejor. Lo dejábamos solo, pero yo me quedaba en la puerta con el reloj en la mano, contando y viendo cada cuánto Judah tosía. Cada 10 segundos, y por horas pasaba pensando y viendo cada cuánto está tosiendo, preocupado por él. Y Jesús hace esta declaración. Así fue como Él se sintió. No sé si fue la realidad de que el Padre lo dejó solo, pero así se sintió Él, completamente abandonado. Entonces, claro, horas antes Él está orando: Padre, pasa de mí esta copa. Yo no quiero. Plan B. Pero recuerdan que dijo que Él le escuchó.
¿Cuál fue la respuesta del Padre? El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Ouch. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Recuerdan la oración? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. 3 años y medio antes, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, Él utilizó esta palabra voluntad también. Los discípulos le trajeron unos sanguchitos ahí que se encontraron en Samaria y le dicen: Jesús, aquí está la comida, ya es hora de almorzar. Y Jesús le dice: mi comida, para lo que yo vivo, es hacer la voluntad y la obra del Padre. La misma palabra que vemos en Lucas 22. Jesús sabía que su ministerio iba a terminar crucificado. ¿Cómo logró Jesús hacer esto? ¿Cuál era la motivación que Él tenía para padecer y sufrir de esa manera? ¿Qué necesita Interludio para ser una comunidad sanadora y reconciliadora? Primero que nada, ver el ejemplo de Jesús. Examinar nuestra teología del sufrimiento, porque es muy posible que lo que nosotros estemos atravesando es algo que Dios permite para formar en nosotros obediencia. Y la otra cosa que quiero, y no tengo mucho tiempo para explicar, uno, porque me hace falta estudiarlo bastante más, y la otra cosa por tiempo, es este concepto de, y lo habremos escuchado, resiliencia. Es la capacidad que tiene el ser humano de reagruparse y establecerse después de un trauma. Y lo podemos estudiar un poco mejor en casa o ver videos en YouTube, vieras que un montón de cosas se aparecen por ahí. Pero como no puedo casi que pronunciar esa palabra, me gusta más la palabra rebotar. Nosotros necesitamos aprender a rebotar, entonces por eso está la bolita. Porque un trauma es un golpe, es un sufrimiento. Yo viví, y Judas con más razón, un trauma cuando él se le atoró la pierna, se le incrustó la pierna de lado a lado en el aro de la bicicleta. Fue traumático, fue un golpe fuerte, al punto en que Judas no me permitía levantarlo después de que le sucedió, porque se recordaba del dolor tan fuerte que él sufrió. Hay un trauma, hay un golpe. La resiliencia tiene que ver con esa capacidad que tenemos de rebotar. Hay un golpe, hay un trauma, pero reboto y continúo en la vida. ¿Por qué la gente se quita la vida en medio de una situación que ya se descontroló? La depresión, la tristeza es tan grande que ya al llegar a ese punto es demasiado difícil volver atrás, pero se puede. ¿Cómo hacemos nosotros para que en medio del sufrimiento podamos rebotar? Los psicólogos y los profesionales en esta área dicen que un niño en sus últimas semanas de estar en el vientre de su madre, ahí es donde inicia este concepto de desarrollar la capacidad de rebotar. Voy a usar yo para no trabarme. Que a lo largo de sus primeros meses, de sus años de vida, como bebé, como niño, como adolescente, en un ambiente de seguridad y de confianza, el niño puede desarrollar esta capacidad de rebotar, de ser resiliente. Que cuando venga un problema, no es que no siente, no es que no le importa, no, que lo sufre, lo atraviesa, pero gracias a la confianza y a la seguridad va a seguir adelante. Pero ya yo tengo 30 años. Y he sufrido bastante, y algunos de ustedes me ganan no solamente en edad, pero en sufrimiento. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos queda? Dicen que esto se desarrolla. Esta habilidad de poder rebotar es algo que usted puede, con años y con terapias y demás, desarrollar. Pero nosotros, ¿qué nos queda? Ya atravesando este tiempo tan difícil. Pero nos queda unos a otros. Vea lo que dice Gálatas: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Esta comunidad de fe existe para poder soportar el sufrimiento de los demás. Ahora, para hablar de eso necesito hablar sobre el gozo que hay detrás del sufrimiento, pero otra vez necesitamos ir a Jesús, porque recuerdan que en su humanidad Jesús pidió plan B,
Pero Hebreos nos recuerda que Jesús, quien es el que inicia y el que desarrolla nuestra fe, dice que por el gozo que esperaba soportó la cruz. Jesús no solamente vio la cruz a distancia, sino que vio lo que iba a suceder después de la cruz. Usted y yo estamos hoy aquí, 2000 años después, hablando de Jesús y confiando nuestra vida y eternidad en Jesús por lo que Él hizo. Usted y yo somos el resultado de la obra de Jesús. El gozo detrás del sufrimiento fue lo que motivó a Jesús a sufrir de la manera que Él lo hizo. Si usted y yo, y otra vez, no le quiero bajar el nivel de presión, de dolor que el sufrimiento tiene para usted en este momento, porque es muy real, pero existe la capacidad y la probabilidad que este sufrimiento lo forme más a usted como persona y como seguidor de Jesús, y que en medio de ese sufrimiento usted puede identificar gozo. Ahora, gozo no es alegría, gozo no son cosquillas, no es que usted está muerto de la risa mientras está sufriendo, no. Gozo tiene que ver con esperanza, tiene que ver también con vulnerabilidad y soltar, tiene que ver con que usted le dé a Dios el control de esa situación. Ahora, volviendo y sin mencionar por tiempo otros pasajes, pero Jesús en Lucas 6 dice, note lo contracorriente que es el concepto de Jesús del sufrimiento, porque Él dice, la palabra es bienaventurados en Reina Valera, pero en versión nueva internacional dice dichosos. Me gusta esto de bienaventurados porque es doblemente dichosos. Cuando ustedes tengan hambre, cuando ustedes estén pobres o sean limitados de recursos, cuando ustedes estén tristes, dichosos. Dichosos cuando les hagan bullying, cuando hablen mal de ustedes por causa del nombre de Jesús. Dice, esa parte no me la contaron a mí cuando yo me hice cristiano. ¿Cómo que dichosos? ¿Cómo puede ver uno algo como una bendición cuando está en medio del dolor? Y lo opuesto a eso Jesús dice, cuidado. La expresión es, ay de ustedes los ricos. Ay de ustedes los que están saciados, los que están alegres. Ay de ustedes cuando hablen bien. Cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando las cosas están bien. Si le presento otra vez la foto de las caritas, y usted se siente hoy más como un cero, no tengo dolor, gracias a Dios, a Él sea la gloria, todo pura vida. En ese tiempo es cuando hay más posibilidades de que su mirada esté en usted mismo. Pero cuando estamos en un 9, un 10, no hay otra opción más que levantar la mirada y decir, Dios, aquí estoy, agárreme. Cuidado cuando todo vaya bien. Cuidado cuando el negocio camine, cuando la salud esté bien, cuando todo lo que emprenda está cuidado. No está diciendo que está mal, no. Estoy diciendo cuidado, que eso no se convierta en su gozo, que eso no se convierta en su fin, que eso más bien sea el medio para que usted le dé la gloria a Dios. Pero cuando venga el sufrimiento, cuando no hayan recursos, cuando no haya alegría, bienaventurados, dichosos. Eso es lo que logra rebotar cuando nuestra mirada está en Jesús. Hablemos ahora de la unidad, ya como para ir aterrizando, creo. Necesitamos como comunidad de interludio, porque si no podemos desarrollar la resiliencia desde jóvenes, desde pequeños, necesitamos optar por estar unidos. Ahora, quiero utilizar una frase que se ha escuchado en otros contextos, pero que tiene que afectar el contexto espiritual en el que vivimos. La unidad no es uniformidad. Y ya con esto apago y nos vamos. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo, sí, estoy de acuerdo. Pero muchas veces ustedes tienen que estar unidos, ser de una misma manera de pensar, de una misma manera de actuar. No, eso no significa unidad. En esta comunidad de fe hay oportunidad de ser diferente. Hay oportunidad de que usted viva y desarrolle una intimidad con Jesús que afecte nuestra comunidad como grupo, siendo quien usted es, con las personalidades como Dios lo ha formado, porque unidad no es uniformidad. Iba a decir galletas.
no somos galletas de Navidad, pero me parece que esa expresión un poco más norteamericana. Nosotros no somos tamales, ¿sí? Los tamales en su mayoría los envuelven en hoja de plátano. Ahora, si hay alguien aquí con influencia mexicana, esos son los tamales mexicanos envueltos en hojas de elote. Pero igual, vean, son igualitos todos, ¿sí? Nosotros nos comemos un tamal, el tamal usualmente tiene una buena cantidad de grasa, de masa, arrocito, vegetales, alguien los echan a perder cuando les echan pasas, pero eso es cuestión de gustos. Un pedacito de carne, usualmente de cerdo en diciembre, los envolvemos, van juntos, van en pareja. El último, dice mi mamá, es el sonto, el que no se va acompañado de nadie, es un grandote ahí con todo lo que sobró, hasta frijoles se le echa, pero usualmente son iguales. Nosotros no somos tamales. No se supone que de aquí todos pensemos igual, actuemos igual o nos comportemos igual. Se trata de unidad, no de uniformidad. Ahora, esta cuestión de la unidad es tan importante, que Jesús dedicó parte de su tiempo en oración, la última noche que Él estuvo con vida antes de la muerte, para orar por nosotros. Vea lo que dice el texto. No te pido solamente por los discípulos actuales, por los que estaban por ahí, algunos escondidos, sino también por todos los que van a creer o los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y vea la oración, el foco de la atención de la oración de Jesús es: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros. Y la última frase: para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la unidad, no la uniformidad, lo que va a hacer que la comunidad en la que usted y yo vivimos o convivimos pueda creer en Jesús. 3 cosas que aprendemos de ese pasaje. Número 1, Jesús pensó y oró por las generaciones invisibles. Si queremos ser una comunidad unida que camina en medio del sufrimiento, necesitamos orar por las personas que todavía no están acá. Son sus amigos, son sus compañeros de trabajo, son sus familiares. Por cierto, Nelson nos acompaña por aquí hoy, es un amigo y estoy muy contento que esté con nosotros hoy. Pero si estamos queriendo ser una comunidad de fe, nos toca orar por las personas que aún no vemos acá. Ese es el ejemplo de Jesús. Te pido por los que van a creer por el mensaje de ellos. Otra cosa que aprendemos es que Jesús y el Padre, que son reflejados en la oración, cuando Él dice para que ellos sean uno como tú y yo voy a agregar el Espíritu Santo, saliendo de una teología trinitaria de que Dios es 3 en 1, ¿sí? Son la misma persona, son uno, pero no son uniformes, o sea, no tienen la misma forma, por lo cual no tienen ni la misma apariencia ni la misma función. El Espíritu Santo vive en nosotros, que no es conciencia ni es culpa, por cierto. El Espíritu Santo es aquel al que te ayuda a comprender la palabra de Dios para obedecer. Es aquel el que te da el panorama y te dice: si te vas por acá te va a ir así, si te toca y te vas por acá te va a ir así. Ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús, por su parte, fue el que hizo el sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Otra vez, no son uniformes, pero son uno solo. El Padre es aquel que envía al Hijo. Y aquí podemos hacernos un colocho un poco más con esta idea de la Trinidad, pero es la realidad de la palabra de Dios en que Dios es uno manifestado en 3 personas. Si Dios está orando por esa unidad, que no es uniformidad, ¿cómo nos va a nosotros? Estamos dispuestos a llevar nuestras diferencias. El resultado es la tercera cosa que aprendemos del pasaje que Jesús oró, de la unidad, es la salvación mediante la fe en Jesús. Porque a través de nuestra unidad el mundo va a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y vea lo que dice Juan 13:35. No es vestirnos igual, no es pensar igual necesariamente, no es comportarnos igual la evidencia de que somos discípulos de Jesús. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Quiero decir lo que voy a poner acá con mucho cuidado, pero como la unidad no es la uniformidad, es posible que
si es el sufrimiento de otra persona lo que te mueve a abrazarlo, lo que te mueve a hacer algo al respecto, pero no es un sentido de unidad, lo que posiblemente usted tenga es lástima por esa persona. Si el sufrimiento de otra persona con quien no tengo acuerdo en las diferencias es lo que me mueve a abrazarlo, a orar o a hacer algo por él, mi motivación para hacerlo no es unidad, sino lástima. Y la lástima nace en el corazón que se siente superior. En esta comunidad de fe vemos personas que tenemos trasfondos diferentes, contextos diferentes. Y estamos hablando de que si no podemos caminar juntos en nuestras diferencias, ¿cómo vamos a hacerlo en medio del sufrimiento? Si estamos aquí para decir, queremos ser una comunidad de fe, donde recibimos a la gente para ser sanada y ser reconciliada, pero no logramos nosotros asimilar nuestras diferencias, ¿cómo lo vamos a lograr? Y de ahí el reto para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las áreas en nuestra vida que yo necesito refrescar un poquito, evaluar un poquito? ¿Cuáles son los conceptos que tengo que necesitan ser pasados por fuego para entonces no solamente venir a esta comunidad de fe, pero participar en lo que queremos hacer como comunidad interludio? Y mientras los muchachos van pasando, quiero darles un tiempito a cada uno de nosotros para meditar en algunas cosas. ¿Cuál ha sido su teología del sufrimiento? ¿Qué ha pensado? ¿Se ha considerado usted castigado por Dios? ¿Se ha considerado usted que es una persona que no tiene fe, entonces no sueña, no mueve adelante? ¿Está pensando usted que el sufrimiento es porque hay pecado en su vida o desobediencia? ¿Necesita refrescar ese concepto? Le invito a considerar el sufrimiento como una de las maneras en que Dios trabaja en mí para ayudarme a ser obediente. Porque estábamos leyendo hace un ratito, que el mundo va a conocer de Jesús cuando nosotros como iglesia seamos uno, ¿sí? Y si nosotros tenemos una mala teología de nuestro sufrimiento y estamos más expuestos a la tristeza, a la depresión, vamos a tomar decisiones que no honran a Dios. Ahora, ese no es el punto. El punto es cómo hacemos para que como comunidad de fe caminemos firmes en medio del dolor. La otra cosa que quiero que pensemos es cuáles cosas he notado en nuestra comunidad de fe que son diferentes y que me está costando asimilar. Todos nosotros tenemos diferencias en nuestro corazón y tenemos diferencias hacia afuera. Muchas veces pensamos, creemos y abrazamos convicciones en nuestro corazón que de pronto nuestro comportamiento no nos lleva a vivir así. Es una lucha con la que tenemos. Creo esto, pero hago esto otro. Pablo también lo tuvo este problema. Quiero hacer esto, pero más bien hago esto otro. Todos nosotros tenemos luchas internas y tenemos luchas externas, luchas con el comportamiento, la opinión, el estilo de otras personas. Para poder vivir, o más bien caminar juntos en el sufrimiento, lo primero es lidiar con las diferencias que tengo conmigo y con los de afuera, para que cuando entonces extiendo una mano al que sufre, no sea porque tengo lástima. Nadie acá quiere ser bien tratado por la iniciativa o motivación de la lástima de otro. Queremos tratarnos bien porque nos amamos. Y amarnos significa unirnos. Unidad no significa uniformidad. No tenemos que tener la misma apariencia o el mismo comportamiento. Tenemos que tener el mismo punto de llegada, que es Jesús. Mientras mis amigos tocan esta canción, quiero invitarle a reflexionar. Si hay algo que el Espíritu Santo le está inquietando en su corazón, piense, medite, ore en eso. Y luego de un ratito de cantar, me gustaría cerrar con una oración.